escuchar? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Muy bien. Entonces buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, la primera clase que está programada, infecciones por gérmenes atípicos. Muy bien. Entonces, primero tenemos que definir o aproximarnos a la definición de qué significan las infecciones por gérmenes atípicos. Son aquellas patologías infecciosas que obviamente no son causadas por los gérmenes tradicionales que comúnmente nosotros encontramos en los procesos infecciosos de los sistemas o de los órganos de nuestro organismo. Y que además tienen diferencias clínicas con las que son patologías comunes y también difieren en el tratamiento. En realidad son varios los agentes atípicos que deberíamos revisar en esta oportunidad, pero ya algunos de ellos han sido evaluados y revisados en clases anteriores, previas a esta. Entonces hemos considerado 3 agentes antibacterianos o agentes microbianos que producirían o que estarían dentro de la relación de los patógenos que producen infecciones atípicas, los cuales es Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophilia y Chlamydia pneumoniae. También encontramos agentes etiológicos del orden de los virus, como el citomegalovirus, u otros bacterianos, como la Coxiella o la Francisella. La diferencia o las patologías o el resto de enfermedades que producen estos gérmenes son poco comunes en nuestro medio, ¿no? Entonces, también tenemos que ajustar la presencia de estos gérmenes dentro de nuestro territorio. Entonces, consideramos para esta clase estos 3 agentes que les he mencionado: Mycoplasma, Legionella y Chlamydia. Entonces, hablemos primero del micoplasma, ¿no? El micoplasma tiene unas características muy especiales, como ustedes podrán ver en la imagen. Son unas bacterias de vida libre y que tienen una división autónoma, pertenecientes a la familia Mycoplasmataceae y de la clase Mollicutes. La característica de estos gérmenes, de este patógeno, es que no tiene pared celular. Por eso es que ustedes, dentro de la clase que les vamos a dar, hay una cápite en donde les mencionamos que los antimicrobianos beta-lactámicos no tienen mucho efecto, mucho impacto antimicrobiano contra el micoplasma, porque justamente este agente carece de pared celular, solo de membrana, ¿no? Y no suele teñirse a la tinción Gram, o sea, no sé si le aplicamos a una secreción o a una muestra buscando micoplasma y hacemos tinción Gram, no nos va a salir ni Gram positivo ni Gram negativo. También se define como un germen difícil de cultivar y es frecuentemente encontrado a nivel extracelular más que intracelular. Dentro de su esqueleto, su citoesqueleto, tiene una organela que favorece a la adherencia y al movimiento. Y es esa organela, que luego vamos a pasar a describir, la que produce, además de adherirse fuertemente al tejido o a la mucosa donde está infectando, produce una serie de reacciones inflamatorias que son parte de la clínica de la infección por micoplasma. Se informa también que la mayoría de estos micoplasmas son especies no patógenas para el ser humano y que incluso habitan normalmente las vías respiratoria alta y la genital. Pero sí hay una de ellas, como es el micoplasma especie pneumoniae, que causa enfermedad, infección y por vía respiratoria. Y como les decía, esa organela que tiene es un extremo que se adhiere a la mucosa, en este caso respiratoria, tiene una característica, esta proteína organela que tiene una proteína terminal que se denomina P1, ¿no? Y
esta organela que se adhiere fuertemente a la mucosa, además de alterar la función de los cilios a través de la producción de peróxidos, va a producir una serie o a inducir la producción de una serie de interleuquinas o intermediadores inflamatorios que van a producir aumento de la secreción característica de la infección por Mycoplasma pneumoniae. En cuanto a la epidemiología, ¿qué es lo que podemos decir de este microorganismo? Sobre todo lo podemos encontrar produciendo infección en pacientes en grupos etarios entre 5 años y 15 años y también en los adultos mayores. Generalmente se ve este procesos infecciosos en las épocas de verano y otoño y tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas con un promedio de 1 semana, desde que ingresa al organismo hasta que produce enfermedad o los signos y síntomas. Existen casos y reportes de pacientes que son portadores de esta bacteria, sobre todo cuando tienen micoplasma que se adhiere fuertemente a través de esta proteína en las vías respiratorias. Muy bien, entonces, teniendo conocimiento que no tiene pared, que tiene una capacidad alta de adherirse a la vía respiratoria, produciendo alteración de la función ciliar y aumentando la liberación de interleuquinas proinflamatorias a nivel de la mucosa respiratoria, entonces vamos a tener signos y síntomas propios de la vía respiratoria y también extrarrespiratoria. Entonces comencemos con las manifestaciones respiratorias. Generalmente en los niños mayores de 5 años puede producir traqueobronquitis, faringitis e incluso conjuntivitis y bronquitis. En adultos suele ser incluso leve o hasta asintomática y son ellos los que les comentaba en la lámina anterior que pudieran ser portadores asintomáticos. Si es que baja al tejido pulmonar, produce un cuadro de neumonía no característico a la neumonía bacteriana común que conocemos. No es de forma aguda a su inicio, sino es insidioso, perdón, disculpen ahí es con ese, insidioso y puede persistir incluso semanas o hasta meses. Entonces, comienza con fiebre, desaparece, después se añade la tos, después hay sensación de alza térmica, luego se agrega la faringitis y hasta ahí posiblemente el niño va y viene de la emergencia o va y viene de la consulta y lo que le indican a la mamá es que es posiblemente un proceso viral. Pero como es insidioso, sigue con las molestias el paciente, ¿no? Escalofríos, mialgias, artralgias y malestar general. Para luego ya, si es que no se evalúa bien al paciente, el tiempo de evolución o cómo ha sido los signos y síntomas, si estos llegan a ser signos o síntomas que comprometen la vida diaria del paciente, que disminuyen la capacidad de poder hacer sus actividades de vida diaria, entonces tenemos que reevaluar el caso y pensar que posiblemente o estamos cursando con un proceso infeccioso que esté iniciando o pudiera ser una neumonía o un cuadro respiratorio infeccioso atípico, ¿no? En los casos graves incluso vamos a encontrar signos como la disnea o tos insistente, ¿no? Irritativa, seca, con dolor torácico, coriza y estornudos. En los niños, se describe que en los niños menores de 5 años el Mycoplasma pneumoniae suele producir neumonía, pero en poco porcentaje. Es más frecuente que produzca neumonía en niños mayores de 5 años. Incluso se ha visto la asociación de la presencia del Mycoplasma pneumoniae con la exacerbación de los pacientes que tienen asma, ¿no? A exacerbación a crisis asmática. Y también el otro gran grupo de pacientes que pueden presentar neumonía o cuadros severos por micoplasma, además de los niños entre 5 y 15 años y los adultos mayores, son los pacientes que tienen inmunosupresión o son inmunocomprometidos, que ya lo vimos en la clase pasada, cuál es ese gran grupo de pacientes que están dentro de esta denominación. Incluso puede dar en ellos síndrome de distrés respiratorio o fallo multiorgánico. En algunos pacientes, cuando ya salen del cuadro con cobertura antibiótica y están en su periodo de convalescencia, suele quedar una secuela de tos y cansancio que incluso puede durar 2 semanas hasta 2 meses.
Además del compromiso respiratorio que puede producir el micoplasma neumonía en estos grupos característicos que les dije, también puede producir manifestación extrarrespiratoria. Y eso es muy importante anotarlo porque normalmente una neumonía bacteriana no hace estos cuadros extrarrespiratorios. Entonces, es otra forma de la cual nosotros podemos diferenciar, ¿no? Y podemos aproximarnos al diagnóstico, a pesar de que posiblemente no tengamos la oportunidad de poder tomar una prueba para determinar o demostrar o documentar que estamos frente a un paciente con una infección por micoplasma neumonial. Entonces, este germen, ¿qué manifestaciones extrarrespiratorias puede producir en el paciente? Puede producir problema respiratorio y extrarrespiratorio en simultáneo, o primero respiratorio y luego extrarrespiratorio, ¿no? Generalmente el 25% de pacientes con con el micoplasma pueden presentar este compromiso extrarrespiratorio. Y sobre todo, el que es de más severa presentación es a nivel neurológico. Pueden haber pacientes con historia de un proceso respiratorio que curó o que mejoró y que a los pocos días presentan cuadros de compromiso neurológico, ¿no? Calificados como encefalitis, como compromiso de mielitis transversa, o meningitis aséptica, o compromisos de pares craneales, o exacerbación de cuadros psiquiátricos de base del paciente, o de novo, con compromiso de psicosis aguda, ataxia, compromiso ocular, síndrome de Guillain-Barré o parálisis, como le decía, de pares craneales. Eso es a nivel de vía neurológica. A nivel cardíaco también puede producir cuadro de miocarditis, de endocarditis y pericarditis como sin taponamiento cardíaco. Y a nivel de músculo esquelético, aunque no se puede mucho diferenciar, porque puede ser parte del cuadro respiratorio, del inicio de los síntomas respiratorios, pero a veces pueden presentar severas mialgias o compromiso de las articulaciones, o poliartropatías, o incluso artritis séptica, ¿no? Entonces, todos los cuadros que sean, por eso es importante investigar cuadros extrarrespiratorios que hayan tenido antecedentes de compromiso respiratorio, nos podría orientar a pensar en infección atípica por micoplasma neumoniae. Otro órgano que está comprometido cuando tenemos infección por micoplasma es la vía hematológica, la vía renal y las dermatológicas, que son las más llamativas. Por ejemplo, el exantema maculopapular o presencia de vesículas, que no son herpes obviamente, que son distintas, que de distinta presentación y ubicación. Incluso puede llegar a síndrome de Stevens-Johnson. Y también con compromiso ocular. Lo que sí se ve frecuentemente en la población de 5 a 15 años es infección respiratoria asociada a compromiso ocular. Por ejemplo, el ojo rojo, ¿no? O conjuntivitis, o uvitis anterior, o retinitis, o hemorragias retinianas, que puede incluso hasta el edema de papila. Muy bien, entonces, ¿cuándo hacemos el diagnóstico? O sea, además de la sintomatología que trae el paciente, lo diferente que puede ser este compromiso respiratorio, con algunos signos y síntomas posterior a ellos extrapulmonares, nosotros tenemos que evaluar al paciente, ver la evolución de sus signos y síntomas, y lo que podemos apoyarnos en la ubicación de la lesión es, por ejemplo, en este caso, con solicitando una radiografía de tórax. ¿Qué es lo que vamos a poder valorar ahí? ¿No? Entonces, generalmente la radiografía nos da la ubicación y la magnitud de la lesión, ¿no? Podemos encontrar infiltrados parailiares, peribronquiales, que pueden estar muy marcados en uno o en los dos lados cervilateral. Pocas veces puede dar cuadro de derrame pleural, ¿no? O sea, los cambios radiológicos que tiene un paciente con micoplasma neumonial suelen ser inespecíficos, ¿no? Y si los hay, el patrón que vamos a presentar es intersticial. Lo que sí es importante es, si ustedes no logran tener una radiografía de buena calidad que les pueda orientar, o si se les permite una tomografía torácica, realícenla, porque incluso vamos a ver signos o síntomas, como le denominan, en formación de árbol en yema, que ustedes pueden ver en la parte baja de este corte, ¿no?
característico, no es patognománico, pero sí nos orienta a pensar en micoplasma. Obviamente que nosotros no solamente nos vamos a, a quedar con las imágenes. Lo único que nos me dice es que el pulmón está comprometido, que es propio los signos y síntomas son propios de este compromiso. Pero tengo que saber qué es lo que tiene el paciente, por lo menos para iniciarle un tratamiento medicamentoso y que pueda mejorar los síntomas del paciente. Entonces, cuando pasamos ya al diagnóstico laboratorial, ¿qué nos puede ayudar? Porque las imágenes no nos dan etiología, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a orientarnos en pensar en Mycoplasma pneumoniae? Es la serología. En realidad, cuando cultivamos secreción bronquial o esputo para micoplasma, el cultivo suele ser muy, muy lento y difícil. Entonces, lo que nosotros tenemos que demostrar, si queremos saber si tiene Mycoplasma pneumoniae, nuestra primera línea de acción sobre el diagnóstico laboratorial es solicitarle serología inmunoglobulina M o G o demostrar la seroconversión, es decir, si ahorita esa inmunoglobulina M con todos los síntomas es no reactiva y al control de los 15 días es reactiva, entonces nos está informando o nos está indicando que posiblemente el paciente tenga o haya tenido una infección por Mycoplasma pneumoniae. Y otro examen que nos ayuda al diagnóstico es el PCR para Mycoplasma pneumoniae, que suele ser más sensible, rápido y es muy precoz, sobre todo en muestras respiratorias. Tanto para Mycoplasma como para Legionella y Clamidia es muy importante, además del tratamiento, la prevención. Estos 3 gérmenes atípicos que vamos a revisar ahora, como les comenté, todos tienen la vía de transmisión respiratoria. Legionella tiene además otra vía de transmisión, pero lo que caracteriza a las 3 es la transmisión respiratoria. Por eso es importante que el paciente con procesos respiratorios y esté con sintomatología tipo estornudos o tos o secreción nasal, use mascarilla. Eso es muy importante. 1, 2, la eliminación o la segregación de sus secreciones a través del pañuelo o servilletas o papel higiénico, papel toalla, debe ser en un lugar adecuado, con lavado de manos posterior. Yo sé que estas cosas posiblemente uno dice, sí, pues yo lo sé, sí, pero los pacientes no. Entonces hay que educarlos, ¿no? Vamos a tener de repente 1 o 2 minutos o de repente no tenemos tiempo para educar al paciente en la consulta, pero en la medida de lo posible tenemos que hacer eso porque tenemos que explicarle que no solamente él está con el proceso infeccioso, lo que puede hacer en casa es diseminar este proceso infeccioso, ¿no? Entonces, por eso es que les pongo ahí el cuadro de, entre comillas, etiqueta de la tos, cómo manejamos, ¿no? Cubrirnos la nariz y la boca cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando estamos con secreciones nasales. Cambiar la mascarilla, no es que yo me pongo la mascarilla ahorita y la tengo hasta el día viernes y la misma, no, ustedes saben que se humedece con la respiración y hay que cambiarla de forma prudencial cada día o usarla y desecharla si es que está muy húmeda o las ligas ya no están, no cierran herméticamente o cubren la nariz y la boca en cuanto a las mascarillas y a los respiradores que debe usar el personal de salud también, ¿no? Aparte de ello, tenemos entonces el tratamiento. Muchos de estos procesos de Mycoplasma pneumoniae suelen autolimitarse y muchas veces también son catalogados como procesos virales, porque al final se autolimitan sobre todo en adultos, ¿no? Se autolimitan, no requiere de repente en ese momento realizar un diagnóstico laboratorial, y no es necesario, obviamente, tratamiento. ¿En qué grupo de pacientes sí necesita tratamiento? Son aquellos en donde el, eh, el paciente está complicado o no mejora con la medicación que normalmente ustedes dan para procesos infecciosos bacterianos, ¿no? Entonces, lo que hacen los antibióticos es reducir la duración de los síntomas y obviamente evitar la transmisión, ¿no? La transmisión local de la enfermedad. Entonces, como habíamos dicho, como no tiene pared este micoplasma, tiene, tiene membrana, entonces los antibióticos beta-lactámicos no tienen mucho efecto sobre la multiplicación de estas bacterias.
Entonces, esta bacteria suele ser resistente a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los antibióticos de los cuales Mycoplasma es sensible? Están los macrólidos, como la citromicina o la claritromicina, las tetraciclinas, como la doxiciclina, y la fluorquinolona, cipro o levofloxacin. Sí hay que valorar bien el uso en niños, riesgo-beneficio del uso de las fluorquinolonas. Actualmente sí se puede usar fluorquinolonas, pero no es de primera línea para un niño, ¿no? Menores de 18 años, de menor de 15 años o menores de 10 años, hay que evitar el uso de quinolonas. Primero, usar otro tipo de antibiótico para poder tratar el proceso infeccioso. En cambio, en adultos no hay problema de usar las fluorquinolonas. De primera línea, tanto en adultos como en niños, entonces son los macrólidos. En segundo lugar, la doxiciclina, que es una tetraciclina, y la ciprofloxacina. Y como ustedes ven, casi todos estos antibióticos, cuando iniciamos tratamiento, lo tenemos que mantener por lo menos entre 10 a 14 días. Entonces hemos terminado la primera parte de lo que es infección por micoplasma. Pasamos a lo que es Legionella pneumoniae. Esta sí suele pintarse o suele salir o manifestarse en las tinciones Gram y se cataloga como un bacilo Gram negativo aerobio que no forma esporas y que a comparación, junto con el micoplasma, suelen ser muy difíciles de cultivar. También tiene una estructura flagelar que ayuda a adherirse fuertemente a las mucosas o al tejido donde está infectando. Se ha determinado que la Legionella tiene alrededor de 40 especies y de esas especies, la especie Pneumoniae a su vez tiene 16 serotipos que son los que producen enfermedad en los seres humanos. Y el serotipo que más produce enfermedad en nosotros es el serotipo 1. También su transmisión es a través de la vía respiratoria, ¿no? Cuando llega a los alvéolos, en los alvéolos ustedes saben que tenemos macrófagos o fagocitos, pero que como al ingresar, al ser fagocitado esta legionela dentro hacia el cuerpo del macrófago para que luego sea destruido por los lisosomas y las enzimas que contiene como no se une el fagosoma con los lisosomas, entonces el patógeno queda como parásito dentro de la célula, ¿no? Y es una forma de hacer cierta resistencia y luego, como ve que ya nadie lo ataca, comienza a multiplicarse, ¿no? Bien. Además de la vía respiratoria, de la transmisión respiratoria, esta legionela también suele ubicarse en aguas, a superficie de las aguas, como de lagos, ríos, estanques o piscinas. Entonces, a diferencia de micoplasma, otra vía de transmisión es la exposición a este tipo de ambientes, ¿no? Es característico que la legionela coloniza sistemas de abastecimiento, sobre todo de distribución de agua, ya sea fría o caliente, o que también que generen agua en aerosol, por ejemplo, la calefacción o el aire acondicionado. Todo lo que produzca una biocapa, es decir, una capa que se adhiera a la superficie de los objetos o de las piscinas o de los calefactores o sus conductos, ya sea por materia orgánica, va a favorecer la multiplicación de esta legionela. Ahora, la infección por legionela puede producir infección tanto dentro del hospital como fuera del hospital, ¿no? Acá ustedes tienen un cuadro, pueden observar que la legionela es una bacteria que tiene características, por ejemplo, en temperatura, se mantiene una temperatura corporal, incluso fuera, y que favorece incluso su multiplicación. Todos los lugares, en este caso tuberías o conductos que tengan una biocapa de materia orgánica, son lugares muy importantes para la reproducción de esta bacteria, ¿no? Y cuando usamos estos sistemas de calefacción, aire acondicionado, duchas de vapor o saunas, si estas conexiones que abastecen estos vapores o estas aguas a estos ambientes están colonizados con legionela, es la otra forma de poder transmitirnos esta enfermedad. Como les decía, la transmisión por aerosoles, periodo de incubación hasta 10 días, puede producir una infección pulmonar severa que le llaman enfermedad del legionario o una forma no pulmonar que le llaman la fiebre de Pontiac. Si estamos hablando de una infección pulmonar
de legionario, una infección pulmonar generalmente severa, con compromiso respiratorio severo, hipoxemia, y que suele verse sobre todo en pacientes mayores de 40 años con inmunocompromiso y comorbilidades. Esta infección suele ser incluso letal hasta un 40% si es que no se brinda tratamiento al paciente, y también tiene signos y síntomas extrapulmonares. Entonces, nuevamente, lo que caracteriza este grupo de infecciones es que da compromiso respiratorio y extrapulmonar. Y la fiebre neumónica, no neumónica o fiebre de Pontiac, generalmente es un cuadro febril agudo que se autolimita. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Además de la clínica, de la exposición a estos aerosoles o de estos lugares donde tienen posiblemente eh, conexiones que puedan estar con este microorganismo, es importante que sepamos que las muestras que se pueden estudiar es la vía de la secreción respiratoria o tejido pulmonar, sangre o orina. Y el examen que sobre todo nos ayuda bastante a poder diagnosticar legionela es la detección del antígeno en orina, el antígeno de legionela en orina, que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad casi del 100%, del 99%. También ustedes pueden pedir, entonces pueden pedir antígeno para legionela en orina, o pueden pedir ELISA, IgG, IgM, o sea, búsqueda de anticuerpos, ¿no? De una forma indirecta para buscar legionela. PCR para buscar legionela también se puede hacer, se puede realizar, pero es costoso y demora un tiempo. Igual que micoplasma, de rutina no se realizan los cultivos porque es difícil de poder tomar una muestra adecuada. El tratamiento similar a la de micoplasma, tenemos las fluorquinolonas en adultos y alternativa macrólidos también, pero en niños podemos poner de primera línea los macrólidos, sobre todo acitromicina o claritromicina. El siguiente germen atípico que vamos a revisar es la Clamidia pneumoniae, que es una bacteria intracelular obligada y que suele tener una característica o dos características. No tiene un cuerpo reticular y un cuerpo elemental que al laboratorio o la microscopía nos orienta al diagnóstico, ¿no? Entonces, no genera sus propios ATPs, ¿no? Obtiene la energía de los depósitos de la célula del huésped. Como ustedes ven aquí, ¿no? El fagocito, el macrófago, perdón, fagocita en el alveolo las clamidias, y las clamidias también tienden a exponer estos cuerpos reticulados para que favorezca la maduración y se liberen o se conviertan en cuerpos elementales y puedan romper ese macrófago y salir y liberarse y buscar otras células en donde puedan reproducirse. Ese es su ciclo de vida. En cuanto a clamidia, lo que podemos decir es que la presentación suele ser leve, ¿no? Inicialmente es un cuadro insidioso de tos seca, tos irritativa, rara vez con compromiso de secreción abundante, o puede haber rinitis o dolor faríngeo, y que suele ser muy prolongada, ¿no? A veces también hay cuadros de bronquitis aguda y neumonía por clamidia. Otros signos y síntomas que pueden presentar el paciente: fiebre, esputo o secreción purulenta, sibilancias, dolor torácico y diarrea. Nuevamente aquí ven ustedes los signos extrapulmonares o el compromiso extrapulmonar, ¿no? En una radiografía, ¿qué me puede orientar o qué es lo que normalmente veríamos en una radiografía con un paciente con clamidia pneumoniae? Podemos ver infiltrados que generalmente comprometen un solo pulmón, generalmente también el lóbulo inferior, o también podemos ver compromiso intersticial, ¿no? Entonces, compromiso alveolar, compromiso intersticial. Rara vez produce también derrame pleural, y rara vez también vamos a encontrar linfadenopatía iliar o refuerzo iliar. Pero, como les digo, la radiografía o las imágenes nos dan etiología. Lo que podemos hacer para demostrar que el paciente tiene infección por clamidia es la serología, ¿no? La presencia de inmunoglobulina IgG o IgM para clamidia pneumoniae, pero esto puede incluso tardar el resultado hasta 8 semanas porque no suele positivizar prontamente. Lo que sí nos puede ayudar es un PCR para clamidia pneumoniae, y el tratamiento es de primera línea con macrólidos. También tenemos fluorquinolonas
y el tratamiento también se extiende por 14 días, similar al de los otros dos agentes patógenos que hemos revisado. Muy bien, eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de la clase. ¿Me indican, por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta? Al parecer no hay ninguna pregunta, doctora. Muy bien, entonces, si no hay alguna duda, damos por concluida la actividad del día de hoy de la clase de infecciones por gérmenes atípicos. Y luego de esta clase tienen otra clase que ya es la última de la rotación. Espero que haya sido de provecho esta rotación para ustedes y que revisen los temas. Vamos, en mi caso son 2 clases que he dictado, se las voy a hacer llegar al delegado de mi sede, del Hospital de Policía, para que pueda informarle al resto de la promoción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora.